muchachos, ¿cómo les va? Hoy seguimos con el análisis de la Rapsodia 1. Habíamos visto que Atenea había exhortado a Telémaco a encarar a los pretendientes en un ágora y salir de viaje a buscar a su padre, a Esparta y a Pilos. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo les va? Sigamos con el análisis. Me propongo acercarme al final porque ya tengo ganas de cambiar de tema y de autor y de texto con ustedes y embarcarnos en nuevas aventuras. Dejar la Odisea para seguir nuestra Odisea, que nos llevará a recalar a nuevos paisajes textuales y literarios. Vamos a retomar donde nos quedamos, es decir, en el primer párrafo de la página 6, donde Atenea, como decíamos, exhorta a Telémaco a tener una reacción ante esta situación, luego de 20 años de la ausencia de su padre. Le infunde nuevas esperanzas porque le dice que, según ha escuchado, Odiseo aún vive. Le miente para justificar una serie de viajes y de búsquedas, también para justificar que Homero nos pueda contar en boca de otros personajes que aparecerán en la Rapsodia 3 y 4 aventuras pretéritas anteriores de Odiseo. Y a todo esto, el juicioso Telémaco le respondió a su vez: huésped, seguramente dices estas cosas con buena intención, como un padre a su hijo. Nunca las olvidaré. Quédate ahora, aunque te precise volver, para que te bañes y se regocije tu corazón, y vuelvas luego a tu nave con un regalo valioso y bello que te alegre el espíritu, un presente mío como se ofrecen a los huéspedes amados. Una vez más, entonces, vemos las características de la hospitalidad y la cortesía griegas para con el visitante, para con el extranjero, que habíamos reivindicado en otros sectores del texto y que Telémaco encarna, como probablemente también antes encarnaba su padre Odiseo, puesto que cuando nos cuenta sobre ciertas actitudes del padre oídas por él, se lo muestra a Ulises Odiseo con las mismas características de cortesía y de buena gobernanza por parte de él. Minerva, la diosa de ojos brillantes, no olviden siempre el epíteto que se agrega a todo nombre, le respondió enseguida: no me detengas cuando deseo partir, y el regalo que tu corazón te impulsa a darme me lo entregarás cuando vuelva, para llevarlo a mi casa, escogiéndolo muy hermoso y digno de ser correspondido por otro. Y atención acá, después de hablar así, Minerva, la diosa de ojos brillantes, se fue volando lejos como un pájaro, habiendo infundido en el corazón de Telémaco fuerza y audacia, y dándole un recuerdo aún más vivo de su padre. Como ven, entonces, la función de Atenea, que era llegar, cumplir con estos requisitos o con estas metas, infundirle valor, preparar todo para los viajes constitutivos de la telemaquia próximos a acontecer en los cantos siguientes. Una vez, cumplidos sus objetivos, Atenea no espera demasiado y se va. Pero se va volando como un pájaro en plena situación extraordinaria, maravillosa o, como decimos en literatura, fantástica. Y Telémaco presencia este acto de magia fantástico, irracional. Dice: meditando en su ánimo, Telémaco se estremeció al suponer que el extranjero sería alguna divinidad. Y el mortal parecido a un dios, es decir, Telémaco, se dirigió donde estaban los pretendientes. Es decir que, por un lado, al partir, Atenea descuida el rigor con el que hasta entonces había permanecido oculta, de incógnito. Desnuda su identidad ante los ojos de Telémaco, y esto hace que el hijo de Ulises, al ver su transformación en pájaro, sospeche su verdadera identidad, y esto
precisamente le dé fuerza y seguridad para enfrentar a los pretendientes, cuestión que hace inmediatamente después. Es decir, que no hay una mediación o una espera entre la exhortación de Atenea a Telémaco y la reacción subsiguiente por parte de él. En otras palabras, la reacción de Telémaco ante las palabras de Minerva es inmediata. Inmediatamente entonces se dirige a los pretendientes que están escuchando cómo Femio, un aedo, está tocando para ellos, y pasa lo siguiente. Esperen que me perdí un poquito. En el medio cantaba un ilustre aeda y ellos sentados lo escuchaban en silencio. Cantaba el deplorable retorno de Troya de los griegos, a que los había forzado Palas Minerva. Palas es otro nombre por el que se conoce a Atenea, se le dice Palas Atenea o Palas Minerva. Y en el piso alto, la prudente Penélope, hija de Icario, advirtió el divino canto y bajó la elevada escalera de su aposento, no sola, sino acompañada de 2 criadas. Cuando Penélope, divina entre las mujeres, este es el epíteto aplicado a Penélope, como ven, divina entre las mujeres, llegó donde estaban los pretendientes, se detuvo en la puerta de la bien construida sala con el rostro cubierto por un velo brillante y teniendo a cada lado una virtuosa criada. Después, llorando, dirigió la palabra al divino Aeda. Femio, tú conoces otros muchos cantos que agradan a los hombres, las hazañas de los mortales y de los dioses que celebran los Aedas. Sentado entre ellos, cántales alguna de esas acciones mientras beben vino en silencio. Deja ese canto lúgubre que siempre me desgarra el corazón dentro del pecho, ya que me ha tocado una desgracia inolvidable. Recuerdo siempre al guerrero cuya gloria se difunde por Argos y por Grecia, y deploro su muerte. Bueno, finalmente, luego de que el texto nos haya presentado a Telémaco, hijo de Odiseo, en medio del caos de los pretendientes y completamente desesperanzado, luego de que se nos haya presentado a Laertes, por referencia, padre de Ulises, en las afueras de la ciudad, vencido por la vejez y por la congoja de creer muerto a su hijo, se nos presenta finalmente a este tercer personaje que compone la galería familiar de Odiseo, Penélope, la esposa, la que, como nosotros sabemos porque estudiamos el mito y el argumento total, teje un manto que desteje de incógnito para poder ganar tiempo y así no casarse con ninguno de los pretendientes hasta que lo concluya. Fíjense que la presentación de Penélope es la presentación de un personaje melancólico y triste. Esa tristeza o melancolía casi de mujer en duelo, de viuda, que incluso luce un velo sobre la cara y aparece llorando. Esa melancolía, está suscitada o provocada por el canto de Femio, que está contando aventuras de los que volvieron después de la guerra de Troya. Entonces es lógico que por desplazamiento, relación o analogía, Penélope esté viendo motivados sus recuerdos de Odiseo, porque no olviden que Ulises formó parte de esa comitiva que debió ya volver de Troya y que a diferencia de muchos otros todavía no ha llegado a destino. Penélope, ve, como siempre ocurre, motivados sus recuerdos a partir de una canción. Ustedes saben que las canciones, como por ejemplo los olores, tienen un poder evocativo fuertísimo. Basta escuchar una canción para retrotraernos, para volver a través de la memoria a una vieja etapa de nuestra vida, hasta el punto a veces de sentirnos físicamente como en aquel entonces. Son muy poderosas las canciones en ese sentido. Bueno, nosotros vemos el ejemplo de la fiesta de la nostalgia. La gente sale, escucha las viejas canciones de su juventud y por una noche se siente joven de nuevo. Bueno, en el caso de Penélope, la evocación no es una evocación positiva o rejuvenecedora o renovadora, sino que en este caso es una evocación muy triste que revive el trauma del duelo y de la desaparición de Ulises. Por eso le pide a Femio que detenga su canto. También se nos muestra a Penélope
como representante de una cultura que valora la fidelidad y la moralidad de la mujer. Es decir, todavía respeta, todavía llora la muerte, la supuesta muerte de su esposo. Vamos a ver ahora, analizar la reacción de Telémaco. El juicioso Telémaco, otro epíteto aplicado a él, juicioso, en respuesta le dijo: Madre mía, ¿por qué te disgusta que un cantor tan amable nos deleite según su deseo? Los Aedas no son los causantes de nuestras desgracias, sino Júpiter, que otorga sus dones a los industriosos mortales como le agrada. No hay que indignarse porque Femio cante el cruel destino de los griegos. Los hombres celebran preferentemente el canto más nuevo que se ofrece a sus oídos. Tu alma y tu corazón deben obligarte a escucharlo. Ulises no es el único que ha perdido el día del regreso. Otros muchos han perecido. Vuelve a tu aposento y ocúpate en tus labores, en la tela y en el uso. Y ordena a las criadas que se apliquen al trabajo. La palabra corresponde a los hombres y a mí principalmente, que poseo el mando de esta casa. Bueno, dicho de manera un poco vulgar, diríamos que Telémaco le para el carro a su madre. Le recuerda que su pérdida no es personal, porque otras personas o otros seres también han perdido a gente en la guerra de Troya. Y inmediatamente la deriva a sus tareas para él quedarse al mando de la situación. Hasta el momento, Telémaco no había ejercido este rol de mandatario. Como ven, está reaccionando, provocando un punto de inflexión, es decir, un punto de quiebre, un punto de cambio radical respecto al Telémaco de unas páginas atrás, que ha suscitado, provocado este cambio en Telémaco desde su presentación al momento actual, pues la intervención de Atenea. Podemos hasta decir que Telémaco le habla a su madre menospreciando la pena que ésta siente por la muerte de Ulises, porque él ya está al tanto de que Ulises vive. Por tanto, está ahora funcionando de un modo más adulto, maduro, a la altura de las circunstancias. Está dando lentamente ese salto de la ingenuidad de la infancia a la complejidad y, podríamos decir, la valentía de la madurez. Asombrada Penélope, fíjense la reacción que causa todo esto en la madre. La madre también está conociendo un hijo nuevo en una actitud completamente desconcertante para ella, porque nunca lo había visto así. Volvió a su aposento, guardando en su corazón el sensato consejo de su hijo, y subiendo al piso alto con las criadas, lloró después a su amado esposo, hasta que Minerva, la diosa de ojos brillantes, vertió en sus párpados dulce sueño. Una vez más, Atenea está cobijando, cuidando, protegiendo a esta familia. La diosa que, como sabemos, más está ligada a Odiseo y a todos sus familiares, es Atenea, la diosa de la sabiduría y de la astucia. No solamente cuida a Odiseo, también cuida a Telémaco, hablándole, aconsejándole y direccionándolo oportunamente. Y también, como ven, cuida el dolor de Penélope, de ponerla a dormir para que ya no llore tanto. Hay como un rol, como ven, maternal, si se quiere, en el rol de Minerva. Los pretendientes de Penélope se amotinaron en el sombrío palacio, deseando todos compartir su lecho, mas el prudente Telémaco les dirigió estas palabras. Atención, que va a hablar el nuevo Telémaco. Pretendientes de mi madre, llenos de insolente audacia, regocijémonos ahora comiendo sin dar clamores, porque es agradable oír a un cantor como Femio semejante en su voz a los dioses. Pero en cuanto amanezca, sentémonos en asamblea para que yo os diga, sin rodeos, que salgáis del palacio. Ocupaos en otros festines y gastad vuestras riquezas en mutuas recepciones. Y si os parece mejor y más ventajoso consumir impunemente la propiedad de un hombre, podéis destruirla. Pero yo invocaré a los dioses inmortales a ver si Júpiter ordena el castigo de estas acciones. Entonces pereceríais sin venganza dentro del palacio. Bueno,
Finalmente, Telémaco se ha puesto los pantalones, enfrenta a los pretendientes y le hace caso al pie de la letra de Atenea. Anuncia que quiere convocar el ágora para expulsarlos, para que se vayan de ahí, para causar un cambio en la dinámica que viene estableciéndose allí de una manera muy ingrata y muy incómoda desde hace muchísimo tiempo. En otras palabras, Telémaco asume un rol de líder, un rol digno de la estirpe de su padre. Finalmente, Telémaco está planteando una actitud que deriva de la actitud de Odiseo. Esa coherencia o hilación o relación entre los padres y los hijos en el linaje, en la familia griega, es muy importante para ellos, al punto de que, como veíamos en clases anteriores, los hijos muchas veces citan, nombran a sus padres para dar cuenta, a través de la cualidad de sus progenitores, de sus propias cualidades. Así dijo y todos se mordieron los labios, asombrados de la osadía con que hablaba Telémaco. Antinoo, que es uno de los pretendientes, hijo de Eupites, le respondió a su vez: Telémaco, seguramente los mismos dioses te enseñan a expresarte con alegría y audacia. Deseo que el hijo de Saturno no te haga rey de Ítaca, rodeada por el mar, que es tu patrimonio por el nacimiento. Se produce claramente un enfrentamiento. Por supuesto que cuando los pretendientes, que son como unos niños locos, apoderándose de todo con un deseo desatado, digo que era obvio que cuando estos pretendientes, con un comportamiento tan derrochador y tan ausente de límites, cuando se enfrentaran a un límite, iban a patalear o a protestar, y es efectivamente lo que está pasando. El juicioso Telémaco le respondió a su vez: Antinoo, aunque te moleste lo que diga, quisiera alcanzar ese poder si Júpiter me lo diera. ¿Dices que la autoridad sobre los hombres es funesta? Pues reinar no es nada malo. Enseguida el rey posee una casa rica y es más respetado. Es verdad que en la isla de Ítaca hay otros reyes griegos, jóvenes y ancianos, alguno de los cuales puede gobernarla, ya que ha muerto el divino Ulises, pero yo seré el dueño de mi casa y de los esclavos que el divino Ulises me consiguió como botín de guerra. Eurímaco, hijo de Pólibo, le contestó diciendo, se inmiscuye otro, y le dice: Telémaco, depende ciertamente de la voluntad de los dioses decidir cuál de los griegos ha de reinar en la isla de Ítaca, pero sé tú el dueño de tus bienes y gobierna en tu palacio. No creo que se presente el hombre que a la fuerza te arrebate tus bienes, estando habitada Ítaca. Mas deseo, buen amigo, preguntarte sobre el extranjero. Atención aquí, evidentemente los pretendientes se han dado cuenta de que no es casualidad que el cambio de Telémaco haya ocurrido luego de la visita de ese tal Mentes, rey de los Tafios, que nosotros sabemos perfectamente se trataba de Atenea. Por lo tanto, es lógico que alguno de los pretendientes atribuya el cambio de Telémaco a la intervención de este personaje. ¿De dónde viene ese hombre y de qué país se jacta de ser? ¿Dónde está su familia y su campo paterno? ¿Viene a anunciar la vuelta de tu padre o a reclamar una deuda suya? Fíjense que ya muestran preocupación por la posible vuelta de Odiseo. ¿Cómo se ha precipitado, desaparecido pronto sin dejar que lo conocieran? Por su rostro en nada parecía ser un miserable. Y la respuesta de Telémaco evidencia ya un rasgo, como decíamos, propio de su padre, de la astucia de su padre, de hombre estratega, que ya está tramando todo para que a la vuelta de incógnito de Odiseo se pueda dar un desenlace feliz o acorde a sus intenciones. El prudente Telémaco le respondió a su vez: Eurímaco, seguramente ha fracasado la vuelta de mi padre, por lo tanto no creo en las noticias que vengan de cualquier parte. Mentira, porque sí cree en esas noticias. Ni me preocupa la profecía que mi madre pide al adivino llamado al palacio. Pero este huésped paterno es de Tafos y se jacta de ser Mentes, hijo del belicoso Anquíalo, también gobierna en los Tafios, amigo de los remos. O sea que, como ven, Telémaco reacciona, en resumen, de inmediato, anuncia el ágora, y el ágora será precisamente la forma de legitimar o de autenticar su resolución. Así habló Telémaco, pero su espíritu había reconocido a la diosa inmortal. Entonces, reitero, es importante para el narrador
insistir en la idea de que Telémaco ya está confiado, no solo por la nueva esperanza, por la esperanza resucitada luego de años de creer la muerte de su padre, sino suscitada por sentirse con respaldo divino. Sabe que una diosa está de su lado, por lo tanto ya no está actuando solo, sino complotando con la fuerza de los dioses que son ejecutores del lado del destino. Así que sabe que todas las fuerzas, digamos, están de su lado. Los dioses, el destino mismo, todo, digamos, contribuye a que Telémaco se sienta fuerte y pueda dar ese salto de iniciación, formación o nueva educación en su desarrollo como personaje y podríamos decir como persona. Los pretendientes se divertían atendiendo al agradable canto y esperaban a que llegara la noche. Estando entretenidos llegó la oscura noche, entonces desearon dormir y se retiraron a sus casas. Es muy interesante este momento en que Telémaco se queda bastante solo. Y Telémaco subió a acostarse en el aposento elevado que le habían construido en el hermoso patio, en lugar descubierto. Muchas preocupaciones agitaban su mente. Está viviendo el drama de crecer. A su lado llevaba la antorcha encendida la virtuosa Euriclia, hija de Ops, hijo de Pisenor, que en otro tiempo Laertes había comprado en su primera juventud con sus propios bienes, dando por ello 20 bueyes. La honraba en su palacio al igual de una honesta mujer, pero nunca había compartido su lecho para evitar la ira de su esposa. Euriclia, como ven, será un personaje importante porque hace años se encargó de cuidar a Odiseo y será un personaje que a la vuelta Odiseo lo reconocerá por una cicatriz de su juventud. Lo interesante es que el narrador cuela un dato que nos hace reflexionar sobre algunos cambios morales, familiares o de relacionamiento en el interior del esquema cultural griego y de la familia de Odiseo. Como ven, Laertes, el padre de Odiseo, había comprado a esta mujer gracias a 20 bueyes. Compartía la estancia con Euriclia y con su mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que antiguamente ciertas familias griegas practicaban la poligamia, es decir, la relación íntima no solamente con una mujer, sino la fidelidad a muchas mujeres. Lo que evidentemente es otro concepto de relacionamiento en función del amor y todo lo demás. Lo interesante es que de Laertes, ya entrando en la generación de Odiseo, ha ocurrido una moralización, es decir, se ha vuelto más moral el esquema, porque sabemos que Odiseo ya no practica la poligamia como al parecer lo practicaba su padre Laertes. Ha habido un cambio, un nuevo proceso, un crecimiento a nivel moral en la constitución familiar y vincular en la familia de Odiseo. Euriclia, que llevaba la antorcha encendida, amaba a Telémaco más que las otras criadas y lo había alimentado cuando niño. Es decir, que también forma parte de la constitución de Telémaco como persona. Así que hay otro vínculo ahí entre Telémaco y su padre. Comparten la misma niñera, digamos. Abrió la puerta del bien construido dormitorio. Telémaco se sentó en el lecho, se quitó su blanda túnica y la puso en manos de la prudente anciana, que después de plegarla y arreglarla, la colgó de un clavo cerca del esculpido lecho y salió del aposento. Tiró de la puerta por el anillo de la puerta y la cerró con el pasador que pendía de una correa. Fíjense cómo al final las acciones se enlentecen, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está situando en un nuevo momento de reflexión íntima de Telémaco. Se queda solo. Y finalmente cuando se queda solo, allí Telémaco, dice el texto, cubierto por una lana de oveja, meditó toda la noche en el viaje que le había aconsejado Minerva. Queda así la situación preparada para que en la Rapsodia 2 Telémaco prepare los viajes elementales a Pilo y a Esparta, que realizará ya en el canto 3 y 4. Pero todo esto no lo veremos. Aquí concluimos el análisis de la Rapsodia 1 y en breve les explicaré un trabajo de cierre de unidad que realizaremos. Les mando un abrazo grande.